Bueno, voy a resumir un poquito para arrancar, así modo de introducción. Este va a ser el podcast del campus de convivencia. El año pasado lo hicimos en Arguedas, en 2023. Este año hemos repetido en Arguedas, después de 4 días intensos de formación. Así un poco a modo de resumen, la primera que hicimos fue en torno bueno, una de ellas fue juventud, otra de ellas género y otro urbanismo. El primer día, bueno, agradecer sobre todo a Martín Zabalza la presentación y a la Dirección de Paz y Convivencia, que por ello es la que podemos llevar a cabo tanto la formación como este podcast, que es una manera un poco más moderna, más sencilla o más accesible, con un poco una idea más, igual un prisma de divulgación para poder llegar más allá de no solo las personas que hemos estado en el campus, también tenemos personas aquí que no han estado en el campus como oyentes. Y bueno, un poco a modo de introducción, ya entramos en la temática de juventud. Estamos aquí, yo soy Guillermo, Esteban, Ollane, Esteban, titulado en Ciencias Políticas de la UPV, proyecto de politólogo, bueno, experto de Ciencias Políticas, y Ollane, socióloga y freelance. ¿Qué tal? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué tal de cara al podcast de grabación? ¿Cómo estamos de ánimos? Pues bueno, bien. Nerviosos un poco todos, ¿no? Ya iremos calentando. Bueno, decir un poco, voy a aprovechar para explicar un poco qué es lo que hicimos aquel sábado de temática de juventud. Esa mañana Chema Burgaleta, el director del Instituto Navarro de la Juventud, nos presentó algunos de los proyectos, como cuáles son los trabajos dentro del instituto, cuál es la realidad juvenil, sobre todo tanto participativa como accesibilidad, algunos recursos, algunas nuevas líneas de acción. También nos habló de cara a al nuevo Ministerio de Juventud, cómo ha llegado a cabo, cómo están llegando esas políticas. Ahora hablaremos un poco más adelante de eso. Y luego, por otra parte, a la tarde, con esa fase introductoria de un poco, sobre todo más de políticas sociales en torno a la juventud, llevamos a cabo una dinámica en la cual varios grupos segmentados llevaron a cabo la redacción de diferentes problemáticas que ven dentro de los grupos sociales, intergeneracionales e intrageneracionales, ¿no? Un poco cuáles son las problemáticas. Y con ello, pues, hicimos un poco fórum y se llevaron a cabo algunas de las soluciones. Pocas. Nos sentamos más nosotros, por alguna razón vimos más problemáticas, ¿no? Incluso hay un punto por ahí que decimos que tenemos una visión un poco negativa del futuro, ¿no? Y se vio un poco reflejado también. Pero bueno, también estamos aquí para introducir un poco tanto esas realidades como algunas de las cosas que queremos llevar a cabo y solucionar. Primero, un poco para empezar, ¿qué os pareció el campus? Yo es que, como ya es mi segundo año, pues ya tengo la experiencia pasada, ¿no? Y también a este último campus estuve poco, pero a mí me parece un buen espacio donde poder encontrarnos todos en ambientes más informales y descendidos a hablar sobre temas sociológicos puros hasta cuestiones más cotidianas. Creo que sirven para reforzarnos, para conocernos, para hacer red. No sé, me gustó mucho el año pasado y este año igual. Así que no sé. Sí, por mi parte es al primer evento que acudo con el Colegio de Politología y Sociología de Navarra, y agradecido por que me diese la oportunidad de estar ahí, y sobre todo un lugar de comunión, ¿no? Algo como un sitio donde gente con las mismas inquietudes, ¿no? Que yo creo que es al final los que nos ha llevado a llevar esta parte académica, igual no tan bien remunerada, no tan bien, ¿no? Como buscando la vida por algo más que nosotros, ¿no? Y un lugar donde sobre todo se encuentra gente que tiene inquietudes, ¿no? Que piensa cosas, ¿no? Y que no tiene miedo de decirlas, y que no hay miedo a contradicciones entre unos y los otros, ¿no? Donde es un espacio de convivencia, donde es un espacio de hablar y es un espacio de aprender, sobre todo. Sí, totalmente. O sea, eso fue un poco como que la formación y la convivencia no solo se lleva a cabo en las formaciones, ¿no? Sino también en esos espacios informales, también para aprovecharlo, y es un poco de donde más surgen un poco ver qué diferencias hay, por dónde tira cada uno para un lado, ¿no? Todo el mundo es normal hasta que le conoces, ¿no? También. Sí, ahí se empieza a ver un poco cómo es cada persona en la intimidad.
Pues sí, y ya un poco centrándonos en el tema en las áreas que trabajamos dentro de juventud, no sé quién de los dos quiere un poco empezar. ¿Algunas de los puntos que queráis sacar a mencionar para arrancar? Yo quería traer a colación un tema muy concreto que puede como que verse un poco, que no va tan enfocado en juventud, pero en verdad casa con él, ¿no? Bueno, Chema Burgalete habló entre los múltiples proyectos o líneas que querían hacer, era el tema del consentimiento en las relaciones sexuales, sexoafectivas, y yo en este tema me pareció bastante interesante porque considero que estamos en una época de la hipercomunicación en que todo se comunica y se tiene que hablar, ¿no? Y Catherine Ángel habla sobre cómo el tema del consentimiento es una paradoja en sí mismo, porque lo que queremos hacer es tener unas relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? Pero como el consentimiento lo sesga en sí mismo al ser incapaz de conseguirlo, en el sentido de, voy a explicarme. Cuando dos personas están juntas y consienten, aunque hay un consentimiento, no se puede ver las partes profundas que hay. Es decir, una mujer que da un consentimiento puede en verdad no desear hacerlo y hacerlo bajo coacciones. Las coacciones que tienen las mujeres son múltiples, tanto cara al otro o cara a las coacciones culturales. Una mujer que pues tiene varias relaciones sexuales es puta, o si no los hace es una monja. En vez de querer cuidarse a sí misma, cuida al otro. Entonces, ¿cómo ponemos el foco en el consentimiento cuando el foco no debería estar tanto en el lenguaje verbal explícito, sino en todo lo que construye la edificación del deseo y las relaciones interpersonales? Y creo que esto es fundamental porque estamos en una época en la cual las juventudes están creciendo frente a otras generaciones en diferentes ámbitos, en el sentido de que nuestros padres se casaban con 25 años, vale, pero nosotros empezamos con las relaciones sexoafectivas bastante antes. Hoy en día ya hay problemas de violaciones en chiquitos bastante jóvenes. Entonces, el tema del consentimiento es un tema súper fundamental y lo vertebra en sí la falta de educación sexual que hay. Entonces, pues el instituto quería como recoger esto del consentimiento y yo quería darle pues un pequeño giro. No sé si me estoy explicando bien, pero poner el foco no tanto en lo verbal, sino lo que traduce esas negligencias, ¿no? Bueno. Sí, para poner un poco en contexto a los que nos estén escuchando, una de las políticas del Instituto Navarro de la Juventud gira en torno a las problemáticas que están ocasionando la pornografía, sí, o la pornografía en sí misma como una problemática, ¿no? Entonces, bueno, tú, por ejemplo, Esteban, ¿cómo ves un poco en relación con lo que hemos comentado? Sí, yo me acuerdo cuando estuvimos hablando de ello que sobre todo para mí el problema con la pornografía no es algo tanto como demonizarlo, sino como ponerlo en contexto, ¿no? Yo me imagino a niños, a adolescentes o chavales de corta edad con la capacidad suficiente de distinguir entre la realidad y la ficción. Sobre todo, por ejemplo, lo podemos ver en películas de guerra, ¿no? Sabemos que hay películas donde se mata gente, pero no son apologías a matar a gente porque sabemos que eso es una ficción, ¿no? El porno, y en concreto por culpa de una ausencia de educación en cuanto a eso, no se acaba teniendo consciencia, sobre todo cuando se llega en unas etapas bastante prematuras, ¿no? Donde no se tiene tanta consciencia de todo, ¿no? No hay nadie que te diga qué es verdad, qué es mentira. Igual mucha gente se tira unos cuantos años consumiendo pornografía antes de tener las primeras relaciones sexuales, ¿no? Y se piensa que todo eso que ve, que en realidad es industria, está hecho para capitalizar, para buscar el público que más lo consume, que básicamente es el masculino, ¿no? Para agradar esos fetiches, y al final lo que hacen es que pasando por el consentimiento, ¿no? que el hombre en las relaciones heteronormativas, ¿no? Que el hombre busque lo que ha estado consumiendo y que la mujer, para complacer, complazca esas visiones de la sexualidad que tiene el hombre. Igual sí hay consentimiento, pero no es, para mí, un tipo de relaciones sexuales sanas a lo que se debe aspirar. Totalmente. Yo opino igual, solo que yo opino que hay una incapacidad real de la sociedad civil y de todos en encontrar la diferencia entre aquello que es distópico, mágico, ficticio y lo real. Al final,
¿Qué autor hablaba sobre esto? En la sociedad del espectáculo, cuyo autor no me acuerdo el nombre, habla sobre justamente eso, y es que... sé que es francés, pero ya no me acuerdo el nombre. Alguno que está Sí, sí, y creo que hay una incapacidad real de distinguir entre la ficción y la realidad, porque llega un punto que lo real parece ficción, la ficción realidad, no sé, y también es lo que ha dicho él, que ante la escasa formación sexual que hay, dilucidar qué es real y qué no es un imposible. Y llega un punto que yo creo que la pornografía misma en la ficción genera realidad. O sea, es que es el pescadillo que se muerde la cola, y el consumo de películas o de lo que sea construye un imaginario y ese imaginario se hace real. Entonces, en última instancia, lo que acaba pareciendo broma o chiste o ficción se acaba haciendo. Véase todas las películas que hay, Barbie o... Bueno, Barbie justamente ahora con la nueva película, ¿no? Pero toda la retahíla de películas que hay sí que han tenido un gran impacto, y sobre todo en las mujeres, la configuración de la sexualidad, del amor, de absolutamente todo. No sé qué más decir. Sí, justo en ese sentido, con o sea, el tema de la pornografía, una cosa que ha comentado Esteban es cómo el primer encuentro con la pornografía es mucho anterior al primer encuentro sexual. Hombre, de esa persona. De hecho, si no me equivoco, la media de consumo de pornografía es los 9 años. Yo te diría que incluso antes. Igual incluso antes. Yo te diría que sí. Y la media del primer encuentro sexual se gira en torno a los 16 años en España, si no me equivoco. Uno tiene bastante relación, bueno, que hay un problema estructural, ¿no? Que no solo orientar el problema que hay de los usuarios o consumidores de pornografía, sino que todo eso está, como dice Yane, mucho antes, ¿no? Un tema en cuanto a la estructura social, ¿no? Un condicionamiento previo. Tiene mucha relación con otros de los temas, no solo necesariamente tiene relación con la pornografía, pero de manera aislada se vio también en el resto de grupos cuando hicimos la dinámica, que fue las problemáticas relacionadas con una estructura en relación a la monogamia, y de manera sistemática en el consumo de personas, y cómo eso puede incluso generar un devenir o una tristeza, ¿no? Aumentada en la juventud, y cosa que también tiene relación con el principal punto que se abarcó en cuanto a problemas intrageneracionales, en el caso joven, que fue la salud mental. No sé qué pensáis, o si queréis hablar un poco de eso. Hombre, pues relación tiene, al fin y al cabo, tu salud mental tiene mucho que ver con cómo interaccionas con los demás, cómo interaccionas contigo mismo, y en última instancia la sexualidad tiene que ver cómo interaccionas contigo mismo y con los demás, porque la sexualidad no simplemente es el acto sexual con otra persona, sino va desde los deseos, o sea, yo te diría que el primer acto sexual no es con 16 años, es cuando eres muy pequeñito y cuando empiezas a hacer cosas. Bueno, al margen de esto y la salud mental, me parece súper fundamental, porque justamente con lo que yo he hablado de el consentimiento, una persona que no se encuentra bien, que no está bien, que depende de su autoestima, o sea, depende de otros hombres para tener una buena autoestima, ¿hay consentimiento? Hombre, pues te va a decir que sí, pero tiene una relación patológica con respecto a las relaciones. Y yo creo que es un tema que se debe abordar, ya no la sexualidad, sino el tema de la salud mental en general, que creo que se está poniendo el foco, pero es que tenemos unos datos alarmantes, que los jóvenes, o sea, la primera causa de mortalidad es el suicidio, y no se habla, es un tabú. Sí, de acuerdo. En cuanto a la cuestión de la salud mental, yo creo que es un problema de inicio, ¿no? No hay que fijarse más tanto, bueno, sí hay que fijarse en las consecuencias, pero sobre todo hay que diagnosticar, ¿no? Porque mi reflexión es que sobre todo es un problema de expectativa, ¿no? De expectativa también relacionado con las relaciones sexuales, ¿no? La expectativa que se tiene en cuanto al porno, con la expectativa que se tiene al final en cuanto a la realidad, pero sobre todo como al final nos hemos tragado la mentira de que todo va a ir más mejor, ¿no? Se dice que somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres, ¿no? A esto quería hacer una analogía, ¿no? Imaginémonos todos que la Tierra es plana, ¿vale? En los sistemas terraplanistas, para una manera de explicar la gravedad es que la Tierra está flotando en el cosmos, pero está volando continuamente hacia arriba, y por la inercia que genera todos estamos en el suelo, ¿no? Vale. Pues
resulta que el planeta no es plano, ¿no? Y el planeta es redondo, pero funcionamos como si el planeta fuera plano. Funcionamos adaptándonos a las expectativas que nos ha instruido un ascensor social que ya no funciona, ¿no? Unas cosas que pensábamos que eran derechos y que ahora son privilegios, como tener una casa o tener un hijo, sobre todo a nivel económico, ¿no? Formar una familia ya no es cosa de todos, es cosa de unos pocos. O tener una vivienda digna sin compartirla por necesidad también lo es. Entonces, cuando esa tierra plana de repente se para en seco, lo que pasa es que por inercia nosotros nos seguimos moviendo. Entonces nos separamos de ella. Entonces ahí ya entra a colación la incertidumbre, sobre todo, que yo creo que es el mayor causante del problema de salud mental, ¿no? La inseguridad, el no saber, el tener miedo a veces. Eso es lo que hace, ¿no? Hemos estado viviendo con la Tierra plana y de repente la Tierra es redonda. Igual de repente nos tenemos que plantear todo, ¿no? Igual hay muchas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? No podemos construir cohetes para que tiren la Tierra hacia arriba y sigamos yendo, ¿no? Es un problema de base, es un problema de tierra. Yo es que creo que también no solo es una cuestión de... O sea, sí que creo que parten de las expectativas, pero hay un problema estructural en torno a las crisis cíclicas y la incapacidad mismo del sistema de dar cabida a las personas y que en última instancia esto se refleja a través de las expectativas. Yo te diría de las expectativas pasadas y futuras, porque los trastornos de depresión se da por una visión del pasado, los trastornos de ansiedad por una visión del futuro. Entonces, yo te diría que hay como una vertebración económica incapaz de sostener la familia, los relatos. O sea, no es casual que pase esto ahora en una época donde la familia, las relaciones, los vínculos, donde todo se ha fragmentado y no te queda nada, realmente nada. O sea, vivimos en un tiempo donde el futuro se ha caído y vivimos en el más puro nihilismo, en el carpe diem, porque no se subsiste más. Entonces, más que revisar el mundo, habría que plantear incluso destruir las columnas de este mismo y de cómo se ha vertebrado y de la incapacidad de que se sostenga. O sea, es que, no sé. Sí, ahí hablaríamos un poco de esa infraestructura jerárquica en la que nos encontramos como jóvenes, ¿no? Jóvenes de manera temporal, sí. Sin olvidar eso, pero sí, ¿no? Un poco ese concepto de esa especie de mili de la precariedad, ¿no? Que tenemos que superar para cumplir o para conseguir llegar a esa utopía o esa realidad que nos han prometido, ¿no? Que luego discutíamos también con personas que, vamos a decir, no jóvenes, ¿no? Para que sea más fácil de aglutinar, pero sí, ¿no? Que no compartíamos, ¿verdad? Esa visión de... Como las personas jóvenes abarcábamos o mencionábamos un poco esa realidad de esas problemáticas de conseguir llegar a algo que se nos ha prometido, que en principio y luego no responde, ¿no? Esa realidad. Y luego había una mano ahí, un poco de toque de realidad, de decir que teníamos demasiadas también expectativas, ¿no? O que teníamos que luchar más por lo que tenemos, y por lo que hay. Inseguros. A mí eso me inseguros. Porque es verdad. ¿O no? Pues yo quiero pensar que no, ¿no? Yo quiero pensar que no. No. Me encanta, Guille, lo que has dicho de somos jóvenes a tiempo parcial, ¿no? Porque al final no acabamos de ser sí. Proyectos de adultos, ¿no? Como nos estamos formando, nos estamos construyendo para ser productivos, ¿no? Para poder seguir edificando esos pilares de los que hablamos, ¿no? Eso es la visión que se quiere tener, ¿no? Como que no se caiga, ¿no? Después restaurar continuo del status quo para que no se acabe cayendo. Y eso es lo que somos ahora, ¿no? Somos improductivos, ¿no? Somos jóvenes, no damos la talla, no nos conformamos. Sobre todo, que eso me parece el mejor elogio que te pueden decir. A mí alguien me dice, no, es que no pones en valor lo que tienes porque quiero todo. Si puedo tenerlo, quiero todo. Quiero tener relaciones sexuales sanas. Quiero tener una vivienda digna. Quiero no. Lo siento. No. ¿Qué queremos los jóvenes? Follar. Lo siento, pero es que ha sido brutal.
De manera sana. De manera Sí. sana, que eso también es, No, pero- esa es la segunda parte, además. De manera sana. A colación del consentimiento, ¿no? Que no nos podemos conformar, ¿no? Que Ni debemos, ¿no? no. Y sobre todo que somos jóvenes, ¿no? Ya tendremos tiempo para no serlo. Y yo creo que esa vitalidad, ese fuego, ese cuá que tiene la juventud, no se debe apagar, ¿no? Es lo que acaba tirando todo hacia adelante. Joder, qué bonito cierre. Pero Ay, bueno, espera. no, iba a decir, no era un cierre obligatorio, ¿eh? Ay, yo es que quería Pero si quieres citar si queremos a mencionar Xavier algo. Tirapu por una frase que has dicho tú, es que lo siento mucho. Bueno, Xavier Tirapu es doctorando en la UPNA, está haciendo una tesis sobre jóvenes y recuerdo que le pedí que me diera un poco de información sobre los jóvenes en empleo y recuerdo algo que me dijo que me marcó mucho, que fue que los jóvenes seguimos siendo jóvenes porque no nos podemos independizar. O sea, tú eres adulto en cuando te emancipas, cuando puedes ser autosuficiente. ¿Qué joven es autosuficiente? Si o vives en casa de tus padres o tu trabajo es una mierda o vives fuera, pero en base a que tus padres te están ayudando. Literalmente vamos a ser jóvenes hasta los 40 años. Creo que 33 años Sí, es la media Sí. de emancipación, creo, si no recuerdo mal. Pero que, no sé, también creo que tenemos derecho a la intimidad y un sitio nuestro es, ¿no? Poder emanciparte es tener derecho a la intimidad y en la intimidad es donde al final salen las cosas más brillantes, ¿no? En principio ese derecho subjetivo a la vivienda, ¿no? Sí. Pero bueno, eso lo dejamos para el podcast de urbanismo. Y bueno, no sé si queréis mencionar algo más, cada una, o si no, podemos abrir un poco ronda de micro abierto al público si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o también alguna reflexión. Pero igual, ¿pasamos el micro o se oye bien? Vente. Ay, perdón. Espera, sí. Te jodo mucho, perdón. Arrimo yo un poco y ya está. Arrímate. Sí. eso es. Tenemos cable de sobra, ¿eh? Vale. Dale. Sí, que estáis bien por sacar a colación lo de Tirapu porque estabais contando su tesis. El tema de las Sí. expectativas, que lo has dicho tú, que bueno, que es algo que suele salir en los grupos de discusión que él ha hecho en la tesis. Y él habla de una prolongación de la juventud, que se suele hablar de cómo se ha infantilizado la sociedad, que actuamos como niños, ¿no? Los jóvenes nos consideran irresponsables, tal, porque actuamos como niños. Y lo que plantea Tirapu en la tesis es que actuamos como niños porque se nos niega una vida de adulto, porque no puedes... Porque antes lo habitual era eso, con 30 años tú estabas casado, igual estabas a por el segundo hijo, con tu hipoteca y tal, y ahora pues tienes suerte si tienes un alquiler y una pareja estable y tal, y un sueldo estable. Entonces eso, lo que dice él es que esas bases fundamentales de vivienda, trabajo estable, pareja, tal, están sistemáticamente negados por unas condiciones estructurales que tienen que ver con lo que estabais diciendo, con esas crisis cíclicas que parece que cada Sí. vez son más graves Sí, y suena que mucho. se Y más cargan recurrentes. esa visión de mito del progreso. Y lo que esperábamos que era siempre que cada generación vive mejor que la anterior, pues en este caso no se da y se convierte en una prolongación de esa juventud. Eso es un poco, no sé, igual Tirapu me diría, te has cargado la mitad de lo que digo. Pero ese sería el resumen de lo que Sí. plantea Tirapu. No, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Si al final no tienes la potestad de avanzar, al final te quedas en el mismo sitio, ¿no? Entonces, si hay un muro delante, igual no es culpa del que se queda detrás del muro, igual es del que lo ha construido. Sí, lo que estabais comentando de expectativas, que lo decías tú, es que es algo constante que sale en los discursos, no necesariamente con esa palabra, aquí a nosotros los sociólogos nos salen enseguida COSELEC, expectativas, experiencia, tal, pero pues eso, jóvenes fuera de sociología, con y sin estudios superiores, de todo tipo de formación, de ámbitos, pues eso, siempre es que algo que esperaban y que no llega y que les hace ver que el futuro es una mierda, que nada vale para nada, entramos en ese nihilismo, ya lo Sí. único que vale es el yo y el ya, porque todo lo demás Sí. no lo vemos por ninguna parte. No hay. Y eso, y se entra en esa crisis de valores que no sé si sería anómica para Durkheim, pero bueno, yo ya me Sí. vuelvo. Muchas gracias. A mí me parece esto importante con algo que mencionó Manolo, bueno, el decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra, que habló sobre cómo le daba cierta pereza escucharnos hablar así porque ellos nunca lo tuvieron fácil. Y creo que también ahí hay un debate grande en el sentido de hay una idealización del pasado que lo intentamos traer y no es tal. ¿Qué pasa ahí? También con el tema de la salud mental, porque se nos habla de que nosotros somos la generación del cristal, de cristal, y dudo mucho que nuestros padres no estén rotos en muchas cosas, o los adultos que tenemos a nuestro alrededor. Sí, hablamos incluso de una generación potente acomplejada. Ese fue... Yo creo que estamos acomplejados todos, y los adultos los veo están tan acomplejados que no saben que están acomplejados.
Es una recurrente. Hace poco estaba leyendo un libro, no me acuerdo de quién, no me acuerdo, pero me acuerdo una frase que decía. El libro era el 1700 algo, que decía exactamente lo mismo que dicen de nuestra generación, de la generación que les precedía. Así que, por lo menos, hasta donde yo sé, llevamos 300 años diciendo que los jóvenes son unos blandengues, que ellos, que ellos han tenido que luchar más. Entonces, igual solo es un tema intergeneracional, igual no somos nosotros solos, igual es condición humana, ¿no? Ay, pues espero que no. Yo espero no ser adulta y acabar diciéndole a mi hijo que es un llorón de mierda, ¿eh? La verdad, espero que no. Hannah Arendt dice que el más revolucionario tiende a ser conservador una vez se acabe la revolución. Bueno, Así que bueno, uf, no. esperemos que no, pero Sí. Y creo que Allende decía que ser joven y ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y dado que vamos a ser jóvenes el resto de nuestras vidas porque no nos vamos a poder independizar ni en un futuro imaginario ni tal, pues oye, nos quedará hacer la revolución o seguir leyendo a Marx. Bueno, al final, o sea, es un punto generacional, o sea, tanto no solo de jóvenes, sino de adultos, en el que va a haber siempre una confrontación básica también de principio de perspectiva, ¿no? Sí. De cómo concebimos nuestra propia generación, cómo concebimos las que nos rodean, las que están por encima, las que están por abajo, las mayores, las menores, ¿no? Y eso también, pues bueno, da muchas veces lugar al conflicto, pero también no olvidar, ¿no? Que eso también está destinado también a sí o sí, si hay algún conflicto, tenemos que poner un poco las herramientas para que dé lugar a una convivencia, que no solo cohabitemos los mismos espacios, sino que podamos convivir en esos espacios. Ya, pero hay herramientas en un mundo disciplinario que todo se rige por el castigo y no por la responsabilidad o la transformación. Pregunto, ¿es posible eso? Pregunta al aire, ¿no? Digo. No voy a responder yo. Digo, sí, en torno a cohabitar, creo que salió, se puso a colación una cosa, que al final tampoco somos tan diferentes, ¿no? Nos vemos los jóvenes, por dilucidar un poco de luz hacia el futuro, ¿no? Nos preocupan las mismas cosas, igual no de las mismas maneras y con los mismos grados, ¿no? Pero al final las necesidades humanas son las mismas, dependiendo de una generación y de otra, ¿no? Tenemos los mismos conflictos, nos pasan las mismas cosas, lo único que de un grado diferente a un grado diferente. Como lo podría haber con diferencias de clases o con diferencias de etnias o con este caso de edades, ¿no? Al final, que no se nos olvide, ¿no? Que todos somos más o menos bastante iguales. Bien, no sé si se ha quedado algo un poco en el tintero para ir cerrando por tiempos. no. Vale, pues antes de cerrar el capítulo, quería preguntaros qué conclusiones sacáis del campus. Pues a mí me parece un espacio fundamental y necesario para conocer y para realizar y ejercer. Porque nosotros mismos somos, o sea, espectadores y actores, en el sentido de que el campus lo organizamos nosotros. Hemos hecho dinámicas participativas. Bueno, creo que es un buen espacio donde también ejercer de nuestro trabajo, de lo que hemos estudiado, y pasar de ser un agente totalmente pasivo que solo recibe a tener un espacio donde puedes tener una capacidad de actuación y desarrollarte, ¿no? Sí, yo salí del campus con más dudas que certezas, lo cual considero que es bueno, ¿no? Con más inquietudes, ¿no? Con más visiones, con más prismas, con gafas diferentes y desde ángulos diferentes. Y considero que también he aportado mi ángulo, mi prisma, mis gafas a alguna gente, o por lo menos he sido escuchado. Entonces, una reciprocidad en cuanto al compartimiento del conocimiento de ideas que, sinceramente, a mí me da optimismo en cuanto al futuro. A mí Muy no. bien. Ese es otro tema. Bueno, pues muchas gracias por haber participado y por haber pasado también este fin de semana de campus. Y bueno, pasamos al siguiente capítulo.